Hay una pregunta que se hacen muchos estudiantes y profesores en cuanto a cómo se distribuyen los electrones en los orbitales. Bueno, pues esto se explicará al describir los cuatro números cuánticos, que son valores numéricos y discretos que describen el estado de un electrón en un átomo, especificando cuatro características: su energía, su forma orbital, la orientación espacial y el spin, que no es más que el giro del electrón. Los números cuánticos sirven para caracterizar la posición, propiedades de los electrones en los orbitales atómicos, permitiendo determinar la configuración electrónica de los elementos y explicar la estructura de la tabla periódica. Muy bien, para ello vamos a ver las características primordiales e importantes de los cuatro números cuánticos y derivados de la ecuación de Schrödinger. Estos cuatro números cuánticos principales han sido derivados en base a la ecuación de Schrödinger. Y pues tenemos el primer número cuántico, que es el número cuántico principal, representado con el símbolo n, con una n minúscula. Este número cuántico principal indica el nivel de energía y el tamaño del orbital con valores enteros positivos, en donde n puede ser 1, 2, 3, 4, 5, hasta 7. Entonces, mientras mayor sea el número cuántico principal, mayor energía y distancia va a estar el electrón del núcleo. Aquí, como podemos ver en la imagen, en esta parte, aquí vemos en la parte central el núcleo y luego vemos el primer nivel de energía, ¿sí? Que va a estar cerca del núcleo. Mientras mayor, aquí tenemos el número 2, mientras mayor sea el valor del número cuántico principal, mayor energía y distancia va a tener en cuanto al núcleo, ¿verdad? Entonces, el número cuántico principal es 3. Entonces su energía va a ser mayor, va a aumentar, en este caso a 3 en cuanto a la notación cuántica y distancia del núcleo. Y aquí vemos 4 y así podemos sucesivamente hasta llegar a 7 tal y como lo podemos observar acá, ¿sí? A mayor nivel de energía, o ya sea que el número cuántico principal sea mayor, mayor va a ser la energía y la distancia que haya entre el núcleo. Y también en cuanto al número cuántico principal, se puede expresar en notación cuántica, como vemos acá, en nivel de energía, o en capas, ¿verdad? Que representa la notación espectroscópica del mismo, que serían acá en las letras, ¿verdad? Que representan las capas de un átomo. Muy bien, entonces vamos a continuar con número cuántico azimutal o secundario. Este se va a representar con la letra L minúscula. Y a diferencia del número cuántico principal, que puede llegar a tener 7 valores, a partir del 1 al 7, en el caso del número cuántico azimutal, el cual es el que define la forma del orbital, puede ser S, P, D, F, y va a ocupar 4 valores, de 0 a n-1. Por ejemplo, si el orbital es S, entonces el número cuántico azimutal va a ser 0. Repito, si el orbital es S, es sharp, entonces el número cuántico azimutal va a tener el valor de S, ¿sí? Entonces es orbital S. A diferencia, si el número cuántico azimutal o secundario es 1, quiere decir que pertenece al orbital P. Como vemos acá, por ejemplo, si la última parte de configuración, por ejemplo, fuera 2S, 2S2. Entonces, vean acá,
el orbital es S, el orbital es S. Entonces, si el orbital es S, el valor de número cuántico azimutal va a ser cero, ¿sí? Va a tener el valor de cero. A diferencia, si fuera, por ejemplo, dos p tres, un ejemplo, dos p tres, el orbital es P, entonces si el orbital es P, el valor de número cuántico azimutal o secundario va a ser uno. Entonces ya llevamos dos valores. Si fuera D, por ejemplo, si fuera tres d seis, entonces el orbital es D. Entonces, si el orbital es D, el valor del número cuántico azimutal o secundario va a ser 2, ¿sí? Será 2. Y si fuera el orbital F, por ejemplo, 5F12, un ejemplo, 5F12, entonces el número cuántico azimutal o secundario, si el orbital de la última parte de la configuración electrónica del elemento es F, entonces el valor del número cuántico azimutal o secundario va a ser 3. Entonces, el número cuántico azimutal o secundario va a tener cuatro formas de expresarse. Puede ser 0, 1, 2 y 3. ¿Por qué 4? Porque define la forma del orbital y tenemos cuatro formas de orbitales: el S, el P, D y F, que sería Sharp, principal, difus y fundamental. Por esa razón que el número azimutal o secundario solo puede tener cuatro valores, del 0 al 3, todo dependiendo cuál sea el orbital que aparezca en la configuración electrónica, ¿verdad? Si es S es 0, si es P es 1, si es D va a ser 2 y si es F va a ser 3. Muy bien, ya vimos lo que fue el orbital, el número cuántico azimutal o secundario. Luego viene un tercer número cuántico, es el número magnético, que se representa con la letra M, M minúscula. Y este número cuántico especifica la orientación espacial del orbital, variando de el menor número cuántico azimutal a un mayor número cuántico azimutal, incluyendo cero, ¿verdad? Para el número cuántico secundario uno, entonces el valor del magnético va a tener tres valores. Si el número cuántico secundario es uno, recuerde que uno es para P. Si el número cuántico secundario es uno, entonces el orbital es P. Y si tiene P, va a tener tres posibles posiciones. Entonces, aquí sería menos uno. Aquí en la parte central sería cero. Y en la parte del lado derecho, según la recta numérica, ¿verdad? Después de cero sigue más uno. Entonces va a tener tres valores. Si el número cuántico secundario, o sea, L, que recuerden que L, el número cuántico secundario, es uno, entonces eso quiere decir que el orbital es P, ¿verdad? Y si el orbital es P, va a tener tres posibles valores en cuanto al espacio orbital, que puede ser menos uno, cero y más uno, ¿verdad? Muy bien, entonces veamos acá, si el orbital es S, entonces el número cuántico magnético solo va a tener un valor, que es cero. Si es P, va a tener tres valores, menos uno, cero y más uno. Todo va a depender en dónde se escriba el último electrón, ¿verdad? Por ejemplo, el último spin. Aquí, por ejemplo, si fuera P3, entonces aquí sería uno. Recuerden el principio de exclusión de Pauli. Entonces aquí uno, 2 y 3. Entonces el último electrón que se colocó en el orbital quedó acá en la posición de más uno. Entonces el número cuántico magnético tendría un valor de más uno, ¿verdad? Si fuera P4, un ejemplo, si fuera P4, entonces aquí, como ya llené parcialmente, ¿verdad? Según la regla de Hom,
Entonces, aquí P4, entonces el valor del número cuántico magnético sería -1. Si fuera P5, entonces el número cuántico magnético sería 0. Si fuera P6, entonces lleno este electrón en el último orbital y tendría un valor de +1. Si fuera D, va a tener 5 opciones de respuestas, ¿verdad? Puede ser de -2, +2. Y si fuera orbital F, pues tiene en este caso 7 espacios o 7 posibles eh, opciones de ser -3 a, +3. Aquí hay un error, aquí tendría que haber sido +3. Lo voy a corregir acá, +3. Muy bien. Entonces, si es S, solo va a tener un espacio o una opción. Si fuera P, va a tener 3 de -1 a +1. Si fuera D, va a tener 5 opciones de respuesta. Puede ser -2 a +2. Y si es F, de -3 a +3. Muy bien. Entonces, ya explicando el número cuántico magnético, nos vamos al último. Bueno, el magnético como tiene la orientación espacial del orbital del electrón, entonces dependiendo en qué orbital y qué número de electrones hayan en ese orbital, pues así va a tener su eh, dirección espacial, ¿verdad? Orientación espacial. Muy bien. Entonces aquí tenemos esta tablita que nos indica, por ejemplo, si fuera el orbital 1s, el número cuántico principal es 1. ¿Por qué? Porque el número energético es 1. Y recuerde que el número cuántico secundario, si el orbital es s, entonces va a ser 0, ¿sí? Y el magnético, como vimos anteriormente, si es s, va a tener una sola opción y va a ser 0. Y aquí el spin, pues, 2 siempre va a ser va a ser un medio, pero cuando miremos el spin va a tener dos opciones que puede ser más un medio o menos un medio. Entonces acá lo mismo, si fuera 2s, el número cuántico principal es 2. ¿Por qué razón? Porque el nivel energético es 2, ¿sí? Entonces, si es s, va a tener como número cuántico azimutal un solo valor, va a ser 0, al igual que el magnético. Si fuera 2p, ¿sí? El número cuántico energético o principal va a ser 2 por el nivel de energía, 2. Si es P, recuerden que el número cuántico secundario o azimutal puede tener 4 valores. Va a ser 0 si el orbital es S, va a ser 1 si el orbital es P. Como en este caso, miren, es 1. ¿Por qué? Porque el orbital es P. Si fuera D, pues 2. Si fuera F, va a ser 3 el secundario. Este, ¿ve? El secundario. Ahora, en cuanto al espacio orbital, puede tener tres valores, de -1 a +1, porque es P, ¿verdad? En el caso del S, en el magnético solo va a tener una opción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre va a redundar en el mismo espacio, ¿sí? Va a ser 0. Entonces aquí 3S, aquí el principal o el energético va a ser 3 por el nivel de energía, que es 3. Si es S, recuerden que el secundario, si ese es el valor, va a ser 0, el magnético al igual. Y acá, 3P, el nivel energético 3. Si es P, el secundario va a ser 1. Y si es P, va a tener 3 espacios orbitales, pues -1 a +1. Y acá 3D, el nivel energético es 3, el secundario aquí ya es 2, porque recuerde que si es D va a ser 2, si es P 1, si es S es 0. Y como es D, entonces como el D tiene 10, le alojan como 10 electrones, entonces va a tener 5 espacios orbitales o de dirección u orientación acá de -2 a +2. Muy bien, ya explicando eso, ya nos vamos entonces algo más figurativo. Y aquí tenemos las formas de los orbitales, ¿sí? Si es S, esta va a ser su forma, vean, bajo las direcciones u orientaciones, que es X, Y y Z. En el P, esta va a ser
su forma. En el caso de la D, esta va a ser la fórmula siempre en diferentes direcciones u orientaciones. Y si en este caso fuera F, este va a ser su forma, ¿sí? La forma del orbital. Ahora nos vamos a, aquí está, miren. Y aquí ya está más explicadito, ¿sí? Veamos acá, vamos a solo a dar el S y el P por el tiempo. Aquí el S va a ser cero porque siempre va a tener la misma dirección en todos los lados, entonces siempre va a volver al mismo lugar. En el caso de P, como tiene tres opciones, ¿verdad? De dirección, puede ser X, Y o Z. Aquí miren, tenemos PX porque la dirección va hacia este eje, ¿verdad? Hasta X. Puede ser Z porque su orientación es hacia Z. Y puede ser Y porque su orientación es hacia Y. Vean, va a tener tres opciones. Muy bien, lo vamos a dejar ahí entonces y vamos a continuar con el tema. El número spin. Veamos el spin y se va a representar con una S. El spin es el último o el cuarto número cuántico. El hecho que sea el último no quiere decir que no sea importante. Y acá, eh, acá veamos, el número spin describe el giro del electrón y puede tener dos valores, más un medio o menos un medio, permitiendo dos electrones por orbital con espines opuestos. ¿Sí? Si es con dirección AN, acá al norte, ¿verdad? Vean acá, por favor, es hacia arriba. Si la dirección del electrón es hacia arriba, el spin va a ser positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que el giro del electrón va en contra del sentido de las agujas del reloj, o sea que va hacia la izquierda. Caso contrario, si el spin es menos un medio, esto quiere decir que el giro del electrón va hacia a favor o va hacia el sentido de las agujas del reloj, o sea, va hacia la derecha, ¿verdad? Va hacia la derecha. Aquí va hacia la izquierda. Pueden observar ustedes acá, miren. Va hacia la izquierda, va en contra del sentido las agujas del reloj. Cambio aquí, va hacia la derecha, ¿sí? Va a favor del sentido del giro de las agujas del reloj. Entonces, cuando el spin sea hacia abajo, aquí miren, va a ser negativo. Cuando el spin sea hacia arriba, quede el último spin, el último electrón hacia arriba, entonces va a ser positivo. Hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Negativo cuando el giro del electrón va a favor o va en el sentido del movimiento de las agujas de un reloj. En el caso, si es positivo, va en contra, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de tomar en cuenta. Ahora, veamos acá, por favor. Veamos acá. Eh, hay un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Dice, determina los números cuánticos del último electrón del calcio, cuando la configuración abreviada es a partir de un gas noble, o sea, argón y 4s2. Vamos a tomar la última parte de la configuración electrónica del calcio, que es 4s2. ¿Esto qué quiere decir? Que el calcio va a estar ubicado en el periodo 4, ¿sí? Ojo con eso, el número energético nos indica el periodo, en el periodo en el que se encuentra el elemento, y ese en cuanto al bloque, o sea que se va a encontrar al lado izquierdo al inicio, y 2 que nos indica el spin y nos va a indicar también el número magnético, ¿verdad? Muy bien. O también nos va a indicar el número de electrones de valencia que este va a tener, ¿verdad? Muy bien. Entonces, veamos acá este ejemplo. Vean, aquí la configuración electrónica nos indica entonces el número cuántico
los números cuánticos, ¿sí? Vean, aquí esta es la configuración de un elemento que termina en 2p2, ¿sí? Este 2 quiere decir el número cuántico principal es el nivel de energía, que como también nos indica en el número periodo en el que se encuentra el elemento. P, que es el orbital, nos indica el número cuántico azimutal o el tipo de orbital, que puede ser del 0 al 4, ¿sí? Dependiendo, ¿verdad? En este caso, P es 1, ¿verdad? El número cuántico es 1, porque es P. Y el P, el orbital P nos indica también el bloque en el que se encuentra el elemento. ¿En qué bloque se va a encontrar? En el bloque del lado derecho, ¿sí? Donde está los subgrupos A, ¿sí? Sería 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A, que sería en el lado derecho de la tabla periódica, donde se ubican los no metales. Y el número 2, que es los números de electrones o electrones de valencia, que tiene este elemento que posee esta configuración electrónica, nos va a indicar el número cuántico spin como también el magnético, al igual que el número cuántico simutal nos va a orientar al número magnético, juntamente con este, ¿verdad? El número de electrones, el número cuántico, spin. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver un ejemplo para ir terminando ya con la clase. Veamos acá, nos pide entonces hallar los cuatro números cuánticos del calcio cuando la última parte de la configuración es 4s2. Tomemos en cuenta 4s2. Pues el número cuántico principal o energético va a ser 4, ¿sí? Esta es la respuesta, 4, ¿sí? ¿Por qué 4? Porque el nivel de energía en el que se encuentra es en el 4, ¿verdad? La notación cuántica está aquí, miren, en el 4, ¿sí? Al igual acá, miren, 4. Y pertenece a la capa N o a la notación espectroscópica N. Muy bien. Ese sería entonces el valor del número cuántico principal. Ese es el más fácil de poder calcular o hallar, porque solamente nos tenemos que guiar con el número grande o sí, pues en tamaño, o el primer número que aparezca en la configuración electrónica. Ahora, en el número cuántico azimutal o secundario, ahí sí va a haber, eh, hay que tener en cuenta. Recuerden que la configuración es 4s2. S2. Si es el orbital S, entonces, ¿cuál va a ser el valor del número cuántico secundario o magnético? Va a ser cero. Miren cómo está acá, ¿ve? Si fuera P, va a tener el valor de 1. Si fuera D, 2. Y si fuera F, 3. En este caso, es cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque el orbital es S. Recuerda que estamos en el calcio, es 4s2. Muy bien. Ahora nos vamos al número cuántico magnético. Y aquí va a ser cero, va a ser el valor de cero. ¿Por qué es cero? Porque el orbital es S. Recuerden que el número cuántico azimutal y el magnético están muy relacionados, estrechamente ligados en cuanto a sus valores. Entonces, veamos acá nuestra tablita. Recuerden que es 4s, ¿verdad? 4s2. Entonces acá, el número cuántico, si la configuración es 4s, bueno, el número principal, el número cuántico principal va a ser 4, el secundario va a ser 0 y el magnético, como es S, va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque solo va a tener solo tiene un orbital, solo una cajita para dos electrones, ¿verdad? En los cuales se va a determinar su spin. Entonces, 0, ¿verdad? Ese va a ser el valor del número cuántico magnético para la configuración electrónica del calcio, que es 4s. Ahora, el spin va a ser, va a ser menos un medio, menos un medio. Ese va a ser el número cuántico spin para el calcio. ¿Por qué razón? Menos un medio. Porque vean acá, es 4s2. Miren, aquí tenemos la configuración S2. Como es S, solo es un orbital, o sea, una cajita, ¿sí?
y aquí dos electrones. Según las reglas que vimos anteriormente de Hund y el principio de Pauli, primero se coloca un electrón hacia arriba, ¿sí? Y como son dos, entonces colocamos el siguiente hacia abajo, respetando el principio de Pauli, que los espines deben de colocarse paralelamente con direcciones opuestas y deben de llenarse los orbitales parcialmente según Hund. Entonces, ese sería el último spin, entonces es hacia abajo. Yo voy a tomar, para tomar el valor del spin, debo de tomar en cuenta cuál es la dirección del spin. Si el spin es hacia abajo, va a ser menos un medio. Si el último electrón que yo coloqué en el orbital es hacia arriba, va a ser más un medio. Pero como el último aquí fue hacia abajo, entonces va a ser menos un medio. ¿Esto qué quiere decir, jóvenes? De que si el spin es hacia abajo, entonces la dirección o el giro, mejor dicho, el giro del electrón va a ser, en este caso, hacia la derecha, o sea, en el sentido de cómo corren las agujas del reloj, hacia la derecha. Entonces, como lo vemos aquí en la imagen, miren, si el spin es hacia abajo, aquí miren, es hacia abajo, podemos ver la flechita es hacia abajo, entonces quiere decir que el giro es hacia la derecha, por lo tanto el valor es menos un medio. Entonces, esos serían los números cuánticos de el calcio. Vamos a colocar acá calcio. Su última parte es 4s2. Entonces, el número cuántico principal va a ser 4. El secundario va a ser 0. El magnético, al igual que el secundario, va a ser 0. Y el spin, como el último electrón que se colocó, fue con dirección hacia abajo, el spin es hacia abajo, entonces el valor va a ser menos un medio. Entonces, esos serían los cuatro valores de los números cuánticos del calcio. Muy bien, espero que les haya servido y que tengan eh, un bendecido día y que les pueda servir mucho este material. Nos vemos en un próximo video.